Continuamos en La Lucha que nos parió, programa de la agrupación Hijos Córdoba. Ya tenemos nuestra segunda invitada, Aye Perrota, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Has militado en la universidad, en el movimiento universitario y la bisagra. Así es. Y particularmente militas en... No, sigo en la bisagra. Más allá del colectivo. En géneros y diversidad. Y justamente la hemos convocado hoy porque se están cumpliendo... ¿7 años, 15 de julio del 2010. Sí, nuestro productor está sin voz, hoy lo vas a disculpar. 7 años de la promulgación de la ley de matrimonio igualitario. Nosotros no queremos dejar pasar esto, lo dijimos al principio del programa, porque estamos en un momento donde vemos que nuestras conquistas están retrocediendo y es importante recuperar el momento, el por qué, el cómo llegamos a la sanción de esa ley tan importante, y hacer un balance a 7 años. Bueno, todo suyo. Bueno, qué tarea. Sí, 7 años se cumplen mañana de la sanción y promulgación de la ley y nos encontramos en un contexto donde, me estuve como informando más de que, tenemos otro proyecto de ley de la libertad de culto y libertad de religión. En su momento, en el 2010, cuando se aprueba la ley, se aprueba también con el apoyo y el movimiento de muchas organizaciones sociales, de la diversidad, particularmente la CHAM, Buenos Aires, la comunidad homosexual argentina tuvo mucha injerencia en la promulgación. Y también, un gobierno que, nos guste o no, estuvo apoyando y, por ejemplo, un presidente que estaba diciendo vos no podés no aprobar esto porque es otorgar derechos. En relación a eso hablábamos de un contexto de mucha igualdad, igual no sé si me gusta la palabra igualdad, pero de mayor posibilidades, con las críticas que hubo en el bloque anterior, está bien, pero sí, realmente hubo mayores posibilidades para los sectores oprimidos o para los sectores más discriminados y olvidados de la sociedad. En particular, la diversidad sexual siempre ha sido oprimido, todavía lo está, no porque haya una ley significa que se han resuelto montones de cosas, pero que en su momento esa ley vino a configurar derechos y que más que nada para poder hablar de igualdad tenés que tener desde donde pararte que los derechos son quienes te dan ese respaldo. La ley lo que aseguraba no era solamente el matrimonio civil, sino la posibilidad de adopción y de herencia entre parejas del mismo sexo. Hoy lo que tenemos es este nuevo proyecto de ley de libertad de culto. Pregunta, ¿aseguraba o asegura? ¿Está vigente? Sí, está vigente, sí. No le hablemos en pasado a esta gente porque si no... No, ya, nos sacan. Nos van a escuchar los muchachos de Camino y van a decir, está bien, aseguraba. Listo, ya nomás. No, y lo importante es que en realidad esta ley lo que viene a hacer es modificar el Código Civil, ¿no? Entonces estamos hablando de que tiene una característica muy importante que es sumarse a estamentos que tienen que ver en relación a leyes constitucionales y de tratados internacionales. Que si entendemos el derecho, lo primero son los tratados internacionales, la Constitución, y después para abajo todas las leyes que siguen. Eso es bastante importante porque, por ejemplo, con lo que decíamos de la ley, del proyecto de ley nuevo, tiene primordialmente un carácter anticonstitucional. ¿Y por qué decimos esto? Porque la Constitución en su artículo 14 dice que somos todos libres y todas libres, y en esta libertad es nuestra libertad de culto y libertad de religión. Si bien el Estado está asociado a la Iglesia Católica, nos guste o no nos guste, existe libertad de religión. No sería necesario, si entendemos que la Constitución nos da libertad de religión, tener que hacer una ley que lo refuerce. En este sentido, viene a sobrepasar derechos que son constitucionales. Pero no solamente sobrepasarlos, sino querer reafirmar una supuesta laicidad del Estado, diciendo que, todas las religiones, para que cada quien profese su culto, sino que viene como a querer sobrepasar los derechos, porque ya no es tanto la laicidad, sino la capacidad de las religiones y de las instituciones religiosas por sobre el Estado. Esta ley lo que hace es darle una libertad bastante grande de acción a las instituciones religiosas, como por ejemplo que actualmente son financiadas por el Estado, volverse bienes públicos. ¿Esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, hay una denuncia contra alguna institución específica y esta institución tiene que responder, sus bienes no pueden ser embargables. Y esto que hace es darle total impunidad. Tenemos muchísimas situaciones de abuso, por ejemplo, en las iglesias, y que cuando hay que hacer, cuando se busca que den una respuesta... un poco más en criollo que la iglesia
o las iglesias no van a responder por los crímenes que van a cometer sus pastores. Exactamente, podrían no hacerlo. Incluso podrían objetar secreto de confesionario, no sé bien cómo se dice. Secreto de confesión. Secreto de confesión para no ¿cómo se dice? Para no atestiguar en relación a supuestos delitos o a crímenes, por ejemplo, abusos sexuales, que es una realidad que sucede mucho en los espacios católicos. Incluso tenemos los testimonios del Vaticano, ¿no? Entonces, viene a ser una falta y un atropello de derechos impresionable. Y además, en particular, el artículo más cuestionable, polémico, es el 19, en el que dice que nadie va a ser obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que la ley no prohíbe. Esto lo que hace es reforzar la capacidad de que, bueno, yo objeto conciencia, que ¿qué quiere decir? Que si tengo que hacer una práctica que no está de acuerdo a mis valores y mi moral religiosa, entonces objeto conciencia y no la hago. Y sabemos que la primera oposición o la primera institución en oponerse al matrimonio igualitario o a la ley de identidad de género o a las prácticas de aborto es la Iglesia. Entonces, amparado en esta ley, una institución, no ya un profesional, sino una institución entera, puede objetar conciencia y no realizar determinadas prácticas, que no son solamente, por ejemplo, la unión civil de personas del mismo sexo o practicar un aborto no punible, que existe el aborto no punible, o, por ejemplo, bajar los contenidos de la ley de educación integral sexual, sino que también se podría negar a realizar una intervención de muerte digna, ¿no? Que eso también es ley. Como que, digamos, no es que simplemente este nuevo proyecto de ley afecta al matrimonio igualitario, que si bien se hace hincapié en eso, porque bueno, es una conquista muy grande y que habla de una capacidad de seguir conquistando derechos, pero va hacia otras cuestiones que muchas personas no habían pensado o no se habían puesto a pensar. Por ejemplo, que una escuela se niegue a dictar la teoría de la evolución. Y es básico, o sea, vos vas a decir, bueno, pero no hay chance. Sí, hay chance, si esto se aprueba, una escuela puede directamente decir, no, nosotros estos contenidos no los damos y vamos a seguir entonces diciendo que el mundo nació de la intervención divina y por arte de magia y demás, y nos quedamos sin un montón de contenidos que no son solamente la evolución humana, sino también que hacen a la cultura general y que van configurando determinados conceptos y desarrollos hacia otras materias. Por ejemplo, pensamiento lógico, matemático y demás. Y en relación a eso es, bueno, lo peligroso de este proyecto de ley. Y también llama mucho la atención que tuvo un ingreso muy rápido, un tratamiento, o sea, el modo en que se trabajó. Ingresa al Senado, se manda a comisión, enseguida ya querían que salga, y lo ingresa una persona muy polémica también, que el nombre es Santiago de Estrada, que había sido ministro de Seguridad en la época de la dictadura y que tuvo continuos puestos políticos en la época de Menem, también con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, con Macri, siempre relacionado a las políticas de seguridad. Y si la seguridad que él promueve es la seguridad de la Iglesia, ya ahí estamos pensando que, bueno, que tenemos un poco de cuestiones a replantearnos. Lo que sí se logró hacer fue frenar un poco este proyecto, llamar a mayores personas especialistas en el tema, que pudieran opinar mayor cantidad de instituciones religiosas y bueno, y frenarlo para que no salga tan rápido. Pero sigue siendo una amenaza y sigue necesitando ser rebatido en muchos espacios, no solamente en los espacios de la diversidad, porque si bien, bueno, el matrimonio igualitario, como decíamos, está en amenaza, también lo están otros derechos conquistados. Está. Un poco, digo, la ley, lo decíamos en la promoción del programa, un poco hiciste un balance de cuál es el desafío en lo inmediato, en el plano, digamos, legislativo y en el plano legal, con este avance que no hace, entre otras cosas, sino poner con una falsa trampa. Te habla de derechos individuales, pero en realidad hay colectivos por atrás, claro, que son los colectivos ligados al poder. ¿Cuáles son, digamos, los espacios donde se tiene que seguir dando la batalla cultural con respecto a esto? Aún no, digo, con la ley vigente, cuando es casi delito, digamos con una ley como la de matrimonio igualitario y con la ley de identidad de género, un comunicador que de golpe pone, digamos, cuestiona la identidad de género, como sucede habitualmente en la mayoría de los medios de Córdoba, de alguna manera, por suerte por estos días tiene un costo, que es que se puede comer una demanda.
Entonces, viola la ley, a pesar de Exacto. que se amparan diciendo de que están opinando, viola la ley. Entonces uno puede agarrar y decirle, oiga, usted está violando la ley, te mete un amparo, bueno. Además de lo obvio, que es lo mediático, lo no tan obvio, que es el plano de las instituciones educativas, ¿cuáles son los otros ámbitos donde se tiene que seguir dando la disputa con respecto a la discusión de género en nuestro país, particularmente, y en el continente? Todos, los ámbitos son todos. Es súper necesario que en cada espacio que se pueda se dé La pregunta discusión. va a la naturalización muchas veces, ¿no? Exactamente. Esto de decir, no, ya está, ¿no? Se aprobó la ley, ya está. Claro, y claramente no está, porque vos tenés una ley que es, bueno, un texto escrito desde donde una persona se pueda amparar para reclamar, pero es una persona o dos personas que se quieren casar, no es la sociedad entera. Y también tengamos muy presentes que la ley lo tenga escrito y que la ley haya sido sancionada y que vos puedas pararte desde ahí para reclamar, no implica que toda la sociedad sea consciente o conozca eso, ¿bien? Porque si bien quizás para determinados sectores sociales es muy conocido, muy sabido, sabemos que hay muchos sectores sociales que lo desconocen. Yo particularmente trabajo yendo a salas cunas en los barrios y quizás a veces hablar de que la mujer no siempre tiene vagina es una cuestión impensada. No llegó, o no llega, o no sabemos qué es lo que sucede ahí, que esa idea o ese conocimiento no está. Así como de la transexualidad en este caso, también el matrimonio igualitario son cuestiones que a veces no están tan presentes en determinados sectores. Entonces la discusión tiene que estar no solamente en la universidad, en los colegios, por medio de la educación sexual integral o en los medios de comunicación, sino en los debates familiares, en las rondas con amigos, en los medios, pero en la forma de transmitir la información. Porque, por ejemplo, nosotras vivimos en un mundo donde la propaganda siempre es el hombre y la mujer que compraron la casa y que tuvieron hijos. Bien, y entonces ahí qué bajada tenés. Que el matrimonio es primero de dos personas, una es un hombre, otra es una mujer, y sí o sí tienen hijos. Y bueno, ¿y qué otras formas hay, no? Pueden ser dos mujeres, pueden ser dos hombres. En la entrevista que teníamos recién con Lucho, un poco salió esto, ¿no? O sea, de cómo el Estado por ahí genera herramientas, pero no es el Estado el encargado en sí mismo de cumplirlo, sino de que son los colectivos los que tienen que hacerlas cumplir. En el caso de Villa Libertador, digo, uniendo las dos entrevistas, buscándole el punto de contacto, el ejemplo que se ponía recién era que la justicia de Córdoba había dado plazos y órdenes para que se cumplieran determinadas obras, pero si no hay un grupo de vecinos pues, metiendo amparo y metiendo abogados, esto no se cumple. El Estado está obligado, digo, y esto es más que una pregunta, sea una reafirmación, el Estado está obligado a hacer cumplir en todos los ámbitos que deba hacerlo cumplir de interés público, sobre todo como son los medios masivos de comunicación y los ámbitos educativos y los ámbitos de salud, la ley de identidad de género, por ejemplo. Uh-huh. Y si los colectivos que no están ligados a la problemática de género no mueven un dedo, el Estado no hace nada. Sí. Esta es una realidad, digo, como desafío. Sí. Y que no solamente los colectivos, o sea, en realidad las organizaciones, los colectivos y las agrupaciones que trabajan en pos de la diversidad y los géneros, claramente tienen su injerencia, pero sabemos que también están trabajando o sus aplicaciones en determinados ámbitos. O un sector social, o organizando la marcha del orgullo y la diversidad, o trabajando en una escuela dando talleres. Y son sectores muy reducidos. Es como más difícil que eso sea una cuestión masiva de llegada, de trabajo. Sabemos también que la militancia implica saber focalizar. Imposible es querer acaparar todo. Por algo el rol del Estado, ¿no? Por algo es el Estado quien debería garantizarlo. Pero en ese sentido sí, las agrupaciones y los colectivos que trabajan diversidad son quienes están por detrás de, si no es hacer cumplir, por lo menos denunciar que no se está cumpliendo. Y por ejemplo, con el material educativo de la ley de la educación sexual integral, tenemos un montón de material de producción que está guardado en sótanos, y que no está siendo distribuido y no está llegando a los colegios donde debería estar, y no solo estar el material presente, sino impartiéndose en las clases. Y eso es una denuncia que por lo menos desde las organizaciones de la diversidad se hacen, pero también nos tenemos que preguntar qué llegada tienen las organizaciones de la diversidad. Porque si no es alguien que está interesada o interesado particularmente en eso, ¿cuánto esta denuncia llega? ¿Cuántos aparecen en la televisión? ¿Y cómo es trabajado este tema en la televisión? La otra vez el grupo de ATA estaban en la plaza reclamando por el acceso a la salud y se les hizo una entrevista en el noticiero, en el canal de Córdoba, ¿no? Y vos decís, bueno, pero ¿con qué bajada? ¿Cómo se sigue? O sea, hicieron el bloque de esas personas ahí reclamando y después ¿a qué pasaron? ¿Siguieron hablando del tema? ¿Abrieron el debate? ¿Preguntaron a la audiencia qué pensaba? ¿O simplemente cambiaron de tema, siguieron con otra cosa y chau, ya? Cumplí con mi deber moral de poner esto en el aire y nada más. Ilegal también.
Sí, legal sobre todo, pero bueno, muchas veces no siempre se reconoce el deber legal. A ver, si me da la voz para hacerte una pregunta, te hago Vamos, Juan. Tú puedes. No, eso por un lado es en alguna parte negativo, digamos, en el sentido de que toman solo eso. A la vez yo creo, esto es a título personal, que hubo un crecimiento y hubo un empoderamiento social, que aunque sea, digamos, ahora lo políticamente correcto es hacer una nota, es hablar aunque sea un ratito, y más allá del costo legal que se puedan comer, me parece que tiene un costo político decir cosas que antes se decían con toda naturalidad, ¿no? Me parece que en estos años, mal que bien y con muchas cosas que faltan y con muchas cosas que hay que pedirle al Estado, se avanzó mucho, ¿no? Mi pregunta es, ¿cuáles para vos son estos avances, si es que hubo? Sí, claramente, eso no se va a desconocer. O sea, hay avances y es verdad que está puesto un poquito más a circular. Eso sí es cierto. Lo que pasa es que también hay que ver cómo, porque también hacer un análisis de los medios es una cuestión muy particular y muy amplia, porque no es lo mismo el mensaje cómo se maneja, ¿no? Porque te ponen, persona, no ponen, deberían poner persona, pero un trans pide tal cosa, o no hacen operaciones a tal persona y en tal institución no hay hormonas, por ejemplo, para el proceso de hormonización de una persona trans. Y en el mensaje, en cómo se baja, a veces pecan en querer ser inclusivos y te ponen un trans. Y era una mujer trans. Y en cómo se escribe y en cómo se direcciona esto, o no ponen la información entera de por qué no hay hormonas, qué está pasando con ese proceso. Entonces, ahí es donde me parece que va, perdón que me extienda en eso, pero donde va un análisis muchísimo más complejo, porque los modos de decir sí son todavía muy cuestionables. Desde una perspectiva que tenemos nosotros, que es la de un poco, a ver cómo podemos, porque recién tiraste un concepto muy importante, muy para charlarlo un poco. Por ahí, uno entendiendo el contexto, claramente, porque a nosotros nos ha tocado también, ¿no? O sea, en el sentido de decir, bueno, hay oraciones que hemos escuchado en un montón de lugares. Particularmente hemos aprendido a tener paciencia con lo que es el conjunto en general del pueblo, ¿no? Uh-huh. Y ser intolerantes con los que tienen poder, uh-huh. Con el poderoso, con el medio masivo de comunicación, con la autoridad educativa, con el uso de las palabras particularmente, ¿no? Por ahí quizás también hay mucho, y esto lo tiro como crítica y lo podemos charlar. Vos hablaste recién de tolerar o no tolerar determinados lenguajes, ¿no? Quizás en algún punto el movimiento que trabaja por la diversidad le cuesta tener un poco más de paciencia con el pueblo, con el común del pueblo, con la gente, digamos, que no tiene poder. Muchas veces hay, como crítica, muchas veces hay, también nosotros nos ha pasado esto como organización, hemos transitado este camino de encularnos con un vecino que decía, para poner un ejemplo nuestro, vecino que decía, con los milicos estamos mejor. Bueno, nos caemos con todo y pasamos horas discutiéndole a morir ahí, el tipo decía, en realidad el problema no era él. Uh-huh. El problema era una cuestión de construcción cultural y estábamos frente a una persona que era un vecino nuestro, y no hay por ahí también, digamos, una necesidad de no ponerse en el lugar del otro, ¿no? Porque estamos hablando de que las víctimas son, particularmente, si hablamos en este caso, los trans asesinados, ¿no? Claramente son las víctimas. Pero en el momento de la discusión social, ¿no haría falta un poco más de paciencia para el pueblo común? No para los poderosos, con eso no hay que tener paciencia. En realidad ahí es muy fina la línea. Yo te hablo como persona cis. Quizás si haya una persona trans acá sentada te va a decir no, qué paciencia, o no, o quizás te dice que sí. Claro. No sé. Yo siento que es muy fina la línea y que también es un debate bastante más amplio, porque me parece que la exigencia no viene hacia el pueblo en general, la exigencia sí viene hacia los medios de comunicación, sobre todo los medios masivos, porque hay muchísimos transmedios o los nuevos medios de comunicación que están haciendo un esfuerzo muy grande y se nota porque hay una inclusión de muchas organizaciones sociales de la diversidad en estos medios y en eso es súper reconocible, pero me parece que en esto de tener paciencia se borra la línea de hasta dónde es mi derecho, porque si una persona trans se reconoce mujer y vos le decís él solo porque todavía no entendés, entonces bueno, pero hasta dónde y cómo, ¿no? Me parece que también estamos hablando de la identidad, la identificación de las personas, por ejemplo, en el matrimonio igualitario, si vos decís, bueno, está bien que se casen, pero yo no sé si quiero que adopten.
bueno, bárbaro la paciencia, pero ¿y quién sos vos? ¿No? Es como, ¿por qué vos decidirías si una persona u otra adopta o no adopta? ¿O por qué vos tendrías que opinar sobre las capacidades legales de alguien cuando la ley por lo menos ya se las dio? Entonces, está bueno, sí, la paciencia, pero en realidad no sé si es paciencia, sino poner en cuestión, o sea, hablarlo, debatirlo. Está claro, eso está clarísimo. ¿Con qué herramienta sería y eso siempre me parece que es... en toda lucha. Como en toda lucha, pero siempre es el hablarlo, bueno, preguntar por qué crees tal cosa, en los momentos en los que hay paciencia. Cuando no hay paciencia, bueno, se van directamente los reclamos. Entendiendo que siempre la organización, digamos, las organizaciones no nacen de un reposo, siempre nacen de un derecho violado, eliminado, Evita lo decía mucho mejor que yo, ¿tá? Allí donde... Cuando hay una necesidad, nace un derecho. Nace un derecho, y los derechos se defienden con organización. A la par, con ganas de generar mucho más debate y con ganas de invitarte con más tiempo para lo que queda del año y generar más preguntas, en preguntas con las que los hijos no tenemos respuesta, sino que simplemente queremos seguir preguntándonos para seguir recreando la política, para no quedarnos con los universos estancos de la política y para no quedarnos con que la política es una sola cosa. Potencia o encapsula que una organización tenga no sé si decir una rama o una parte, vamos a ponerlo con un nombre concreto, sin que esto sea es una pregunta. La cámpora diversa. Ajá. Eso genera, digamos, proyecta, genera mayor potencialidad, o en un punto encapsula, es el lugar donde van todos y todas ahí, los raros, entre comillas. Y es difícil, en realidad es como una discusión muy abierta también hacia el dentro de las organizaciones que son políticas o que son solamente estudiantiles. Me parece que todavía no estamos todas y todos preparados para esto que decís vos, porque la política o el hacer política, el hacer militancia, todavía no está reconociendo que necesita de una perspectiva feminista para poder consecutir o poder lograr sus objetivos. Bien. Y no feminista, yo hablo del feminismo como la corriente o el modo de entender el mundo que le da lugar al oprimido, ¿sí? En el feminismo claramente es el hombre sobre la mujer, pero también podemos poner a la mujer como la diversidad, los pueblos originarios, las clases sociales, entre comillas, bajas y demás. Si no tenemos una perspectiva feminista, lo que vamos a seguir haciendo es, de un modo u otro, vamos a seguir reproduciendo las lógicas de poder y de opresión, bien, de uno sobre otro, las mesas chicas que toman decisiones y el resto que tiene que ir y hacerlo, los 2 o 3 referentes que dicen que se hace tal cosa y todo el resto que no tiene opinión, que bueno, quizás se abre un debate, bueno, todo el mundo habló, pero después los 2 referentes fueron y hicieron lo que quisieron. Entonces, ahí me parece que quizás sí es necesario, pero no sé si estamos todavía preparados. Me parece que falta un giro, una vuelta, para entender que no es solamente la diversidad por un lado y el resto por otro. Es transversal, es parte, debería serlo en realidad. Y deberíamos entenderlo de esa forma. Lo que pasa es que aún no se han dado, no está dado la situación para verlo de esa forma, porque como vos decís, se termina encapsulando. Los diversos, los raros, los estos, los otros, van acá, hacen su militancia, hacen su marcha, buscan su ley y listo, y ahí termina. En cambio, si entendiéramos, por ejemplo, ¿por qué una ley de educación sexual integral? No te está diciendo que vos al niño de jardín le digas que existe la posibilidad de casarse con un hombre, te está diciendo que le hables de sexualidad. Básicamente, que es la base. Después cada quien tendrá la libertad para pensar si su sexualidad es homosexual, es heterosexual, si es cis o si es trans. ¿Qué es cis? Cis es una persona que acorda su sexo con su género, Ajá. Es decir, nace con pene y se identifica hombre, y trans es una persona que no acuerda. Bien. Nace con pene y se identifica. Pregunta mía, aclaro absolutamente, Necesaria, pregunta de Emilio sí, Pina, sí. el conductor del programa. Bueno, Aye, la verdad que nos has dejado con muchas ganas de traerte en algún... Claro. Claro. Ahí está hablando Lucho. Le vamos a poner el micrófono porque acaba de decir algo. No, que es un ejemplo muy claro lo que ha estado planteando allí. Es el ejemplo más claro de la falta de discusión política en el marco de los avances de derecho. O sea, hay un montón de derechos que se han construido y se han avanzado muchísimo sin un marco de discusión política. Uno de los agujeros más grandes que hay son justamente los ámbitos militantes que
limitan su militancia a la reunión, me junto con los que piensan como yo, acuerdo, salgo y sigo viviendo la vida. No, la política tiene que ser una discusión que atraviesa todo, desde la verdulería, desde la escuela, cosas, pero en la verdulería, en la iglesia, en todos lados. Y yo no puedo ser Lucho en la escuela y Juan Jiménez en el canal maestro. Soy Lucho en todos lados. Entonces, bueno, esa discusión política es la que está faltando para la consolidación de derechos. Que haga que la discusión, pero pase por encima de los límites de la militancia tal como la conocemos hoy en día, los ámbitos militantes, los están de militantes ahí encerrados discutiendo acuerdos. No, la discusión política tiene que atravesar la vida y esa es la única posibilidad de que los derechos prosperen, se fortalezcan y fecunden. Cuando todo el mundo los puede, vos decías recién con mucha claridad, en la sociedad no le llega. ¿Y por qué no le llega? ¿Dónde vivió? En la sociedad. Entonces, en parte, claro, es culpa de uno mismo que no lleguen esas cosas, porque uno dice, no, acá política no. Esto lo tienen que haber escuchado ustedes un montón de lados. Eso para mí el ejemplo más claro de todo lo que estábamos diciendo recién. Se generan avances impresionantes, o sea, no es esa la discusión no está en si hubo o no derechos. Lo que no hubo es discusión política que fortalezca y que permita darle una continuidad. Exacto, y que también en esto de decir si llega o no llega, sino que todo el mundo sea parte de estos derechos que se logran, porque de nada sirve tener una ley si de repente después viene alguien y te dice, no, yo objeto de conciencia, esa persona no ha sido parte entonces del debate, no está diciendo por qué objeto de conciencia, simplemente no quiero hacerlo, entonces ¿por qué no quiero hacerlo? ¿Cómo estoy entendiendo yo al otro, a la otra, a los derechos del otro? Claro. Ahí estoy. Y para que eso se genere tengo que salir de la reunión y seguir siendo el tipo que estaba dentro de la reunión. Claro. Entonces discutirlo en todos lados. No puedo ser un tipo en un lado y otra cosa y en eso otro. Es parte de la militancia es integral. Parte de la militancia integral. Mientras no haya militancia integral, los derechos van a estar ahí colgados con moco ahí. Y además, digo, como para darle y ya te doy de nuevo la palabra a Aye, como para tratar de seguir uniendo a todo el programa de hoy y unir, digamos, intentar buscar una mirada que unifique todos los procesos de lucha que se han dado en nuestro país en los últimos 30, 40 años. Como verán, los oyentes del programa todos tienen hilos conductores, todos tienen puntos en común que se desarrollan, que es que la tarea es colectiva primero, ¿sí? Que por más que haya política pública, si no hay acompañamiento, nosotros lo venimos planteando desde nuestro 5º Congreso Nacional. El juicio castigo sin gente en la calle a nosotros no nos sirvió para nada. No nos curaba las heridas, pero si no había pueblo en la calle, no nos iba a alcanzar porque los milicos iban a llegar a juicio. Calculo que otro tanto sucederá, digamos, una ley de matrimonio igualitario, de identidad de género, sin un acompañamiento popular, es una ley que no solamente va a durar poco, sino que va a terminar, digamos, es vacía y va a terminar solamente reflejando, no va a contener a una globalidad social, no va a ser un derecho, sino que va a ser una respuesta para una minoría. Hay cosas que son comunes porque tienen que ver con el contexto del neoliberalismo que estamos atravesando todas las organizaciones políticas, sociales, en los últimos 30, 40 años, particularmente en la República Argentina, y que hacen que, pero básicamente uno de los debates que por ahí se me está escapando en este intento de seguir encontrando los puntos de acuerdo, es que básicamente cuando está la falta de debate, y en esto que planteas muy bien vos, Aye, de la gente que se para del discurso, después se va y que no hay una bajada, básicamente terminan generándose falsas prioridades, ¿no? Entonces, el discurso dominante, que es un discurso neoliberal, hace que dijo muchos años que el tema de los desaparecidos era un tema del pasado, ¿no? Y esto no lo decía solamente la derecha, lo decía también la izquierda, y lo sigue diciendo en un punto, de que es un tema del pasado. El tema de Villa Libertador, de las cloacas, bueno, es un tema menor, porque el tema prioritario es, esto hablando en boca de otro, ¿no? El tema prioritario es que los trabajadores de otro lado se están quedando, no, y es un tema prioritario. Y ni hablemos del tema de género, que hace un tema pospuesto efectivamente por grandes y vastos sectores de la militancia y de los grupos de poder en nuestro país. Bueno, Aye, si te querés decir una cosita más, dejamos el micrófono abierto, si no, en serio, te vamos a volver a invitar de acá un par de meses para el tramo final de este año de la lucha que nos parió, porque me parece que hay un par de cuestiones ahí para seguir desandando. Sí, chiquito, en realidad, que me parece que claramente
Hay muchísimo todavía por hacer y esto solamente refleja que hacemos política atomizándonos, viendo solamente una partecita de la realidad. Sí, necesitamos, bueno, ahora, por ejemplo, los trabajadores de PepsiCo que quedaron en la calle. Claramente es una prioridad. Pero ¿qué pasa con aquellos lugares y aquellas personas que nunca tuvieron trabajo? No tuvieron lugar de donde quedarse sin. Jamás tuvieron acceso al trabajo formal. Entonces, ¿cuál es la prioridad? ¿No? Y en ese sentido es que nos falta esa discusión de entender que la sociedad no es solamente la que nos enseñaron, que es la sociedad heteronormada y cis, como definíamos hace un ratito. La sociedad somos todas y todos. Y en relación a eso, tenemos que aprender a incluirnos. Bueno, muchas gracias a ambos, ya que volvió a participar mi padre de la discusión. Y le vamos a pedir a Ludmila que nos ponga el tema musical y lo vamos a presentar después. Es calor, la quietud, el silencio. El sonido es gesto, la sonrisa un llanto. Movimiento, la vida y esperar el canto. Crecerán con tu luz tus sueños despiertos, dormirán con tu voz, vivirán sus sueños. Es calor la luz, movimiento es gesto, es el canto, un lenguaje, la caricia, el viento. Esperar quietud, el sonido, calor, movimiento, la vida, la sonrisa es color. Hacia el sol subirán con su propio vuelo, dormirán con tu voz, vivirán su sueño. Así pasaba Enroque, canción para hacer dormir un oso panda. Queremos agradecer que nos pasó el tema a nuestro compañero que trabaja en el espacio de memoria Campo La Ribera, que es, no sé si decirle fana de Enroque, pero es un gran difusor de la música local, como es Emiliano Chapero Peña, compañero además no solamente de Campo La Ribera, sino de Radio Revés. Que es el compañero que nos hace habitualmente los audios para los bloques de los sitios, que hoy no tenemos porque, bueno, ustedes ya les comenté, somos poquitos, hemos andado a la apurada y no llegamos a hacer bloque sitio, pero no importa porque estamos en época de receso. Bueno, el Emi Chapero me pasó este tema de Enroque, que justamente están celebrando sus 10 años,
en el Teatro Libertador, si mal no recuerdo, con entradas agotadas, por lo tanto no vamos a convocar porque se haría en vano. ¿Qué viene ahora? Bloque habitual, este sí lo podemos producir. Los hijos, nos vemos solo documentales de derechos humanos, esta vez con Martín Capa, pero vamos a poner la cortina y después les cuento un poquito más de qué se trata. Comienza en la lucha que nos parió. Los hijos, no solo vemos documentales sobre derechos humanos. Como siempre, en la voz de nuestro compañero Eugenio Talbot, que está grabando el programa para colgarlo en iVoox, después para que al su vez nosotros después podamos difundirlo a partir de mañana. Va a estar colgado en los Facebook de Hijos y de la Lucha que nos parió. Le mandamos un abrazo a Eugenio. Ya se está acercando el final del de a poco vamos llegando a los meses que van a corresponder al cierre de esta etapa 2017 de la Lucha que nos parió. Y este bloque lo vamos a entrevistar a Eugenio. No vamos a adelantar porque también tengo que estar entrevistado yo, ¿no? Pero creo que Eugenio tiene como una prioridad ahí que tiene que ver con algún viaje a las estrellas que se pueda hacer por ahí, pero no importa. Hoy estamos entrevistando a nuestro compañero Martín Capa. Martín es un compañero que queremos mucho porque es muy buena persona, primero hay que decirlo. Es un flaco que es muy generoso, tiene siempre muchas ganas de participar. Esto parece que son lugares comunes y tontos, pero hay que tener ganas de participar en estos contextos difíciles. Nos conocemos del año 2006 con Martín. Siempre lo van a ver con la palabra compañero a boca de jarro, pero no porque él va a estar de esa palabra, sino porque él la siente de una manera que pocos la sienten, y esto hay que decirlo. Bueno, con Martín empezamos a notar desde que él abrió su Facebook, hay que decirlo, lo usa mucho, tiene como una especie de compulsión a decir hola, estoy en el banco, y a nadie le importa, ¿no? Hola, ¿qué hago con los fósforos quemados? Esos son los posts que usted va a ver de Martín Capa en su Facebook. Pero a su vez, hace un par de tiempo, nosotros empezamos a ver que él posteaba dibujos de Diego Párez, dibujos de Podetti, las tapas de Fierro, y dijimos, epa, a este muchacho le gusta lo mismo que nos gusta a varios de los que integramos Hijos, y empezamos a entablar un diálogo a partir de eso. Entonces dijimos, caramba, Martín Capa tiene que estar en Los Hijos. No solamente vemos documentales de derechos humanos, porque él no solamente ve documentales de derechos humanos, lee la revista Fierro, le gusta los dibujos, le gusta tocar la viola también, es un poco más común eso, pero es algo importante. Entonces vamos a escuchar la entrevista con Martín Capa y vamos a cerrar con algo que los que lo conocemos bien le gusta mucho, porque si vos vas a tomar mate a la casa de Martín Capa, te va a secar la cabeza con la cumbia. Entonces vamos a cerrar con el Pepo. ¿Largamos con la entrevista a Martín? Vamos. Estamos en comunicación con Martín Capa, compañero de Hijos Río Cuarto. Él es hijo de Viviana Rodríguez y Carlos Capa, que es militante peronista. Ya falleció su papá. Y es primo hermano de Carlos Berti, desaparecido en Buenos Aires, muy joven, su desaparición. Es familiar de una de las madres de Plaza de Mayo que fundaron, Madre de Plaza de Mayo allá en el 77, pero en definitiva hoy no vamos a hablar de nada de eso. Hemos llamado para hablar de una de las pasiones que particularmente tenemos en común, ¿no? Que es el dibujo y la historieta, Martín.
Bueno, ¿cómo anda, compañero? Voy a saludarles. Los de la audiencia no saben, pero esto estamos haciéndolo después de aquí, ya lo dije un par de veces antes porque se corta el teléfono. Sí. Pero saludarlos, a los compañeros de Hijos Córdoba, a los compañeros que están escuchando el programa, que está muy bueno y que es algo que me pone muy contento del laburo que están haciendo ustedes, que es que se publicar en distintos radios, en distintas regiones para llevar este mensaje, este discurso de los hijos a la sociedad. Está buenísimo. Sí. Bueno, Martín, ¿cómo es tu relación? Porque en definitiva todo fue así, digamos. Nosotros abrimos nuestro Facebook, empezamos a postear cosas de hijo y de repente un día empezaste a postear cosas de un señor que se llama Diego Párez. Y yo dije, caramba, a este muchacho le gusta lo mismo que a mí, que es el dibujo y la historieta. ¿Por dónde empezó todo eso? ¿Por dónde viene? ¿Cuáles son los dibujantes donde te referencias vos? Mira, eso viene en la primaria me agarré una hepatitis muy grosa. Tuve que estar en cama un montón de tiempo. Y no había mucho para hacer en la cama, no había mucha tele, un poco de radio, música, y no tenía ni spinner en esa época, ni celulares, ni nada de eso, así que había que rebuscársela. Y en la esquina de la casa donde vivíamos había un kiosco de diarios que atendía a Don Núñez. Y este señor me prestaba, porque no había mucho para comprar, pero me prestaba todas las revistas D'Artagnan, las Magnum, Tony, esa saga de revistas historietas gloriosa. Después Perro, ya un poco más acá, y también en casa se consumía mucho humor, así que ahí empecé a engancharme. Siempre tuve gusto por el dibujo, pero no me considero, nunca le dediqué demasiado tiempo, ni me considero que tenga condiciones, pero de manera obstinada cada tanto me gusta dibujar algo. Ahí en el humor hay gente como Rep, por ejemplo, que son gente que después desató su creatividad para otro lado, porque ya la venían pateando muy bien desde ahí, desde el humor, digo. Claro, bueno, y a mí me gustó mucho eso que el humor era una clave que estaba todo el tiempo dando vuelta, y hay gente que entrando en ese mundo es talentosa. Por ahí historietas de consumo más masivo, que se puede decir, no sé, Mafalda, o Clemente, o son tipos que se paraban con un contenido fuerte en lo ideológico, con un contenido artístico muy, muy interesante, de mucho vuelo, y además con un sentido del humor muy particular que a mí siempre me gustó, siempre disfruté de eso, y ahí viene. Y después, claro, Facebook permite ver los bocetos que está haciendo el dibujante que nos gusta, claro, y compartirlo con una inmediatez que también abre muchas puertas para conocer nuevos artistas y demás. Entonces, bueno, es más fácil leer cómics, por supuesto que no es lo mismo leer, de hecho yo no los leo, y al igual que me consta que vos también vas al kiosco y te compras la Fierro. Más vale. Pero hay blogs, hay un montonazo de información de dibujantes que son interesantes. Hoy por hoy, ¿cuáles son los que más te gustan? ¿Pared, Salas y algún otro? Sí, a mí me gusta mucho Pared, a mí me gusta mucho y por eso también lo sigo en Facebook, si no lo podría haber conocido, es Pablo Falló, por ejemplo. Sí, un grosso. Un historietista de la puta madre, así. Y bueno, Pared es monumental, el tipo hace un humor gráfico para Diario de la Nación, que puede tener una bajada o no, en ese sentido está bueno porque lo extemporiza el humor del recurso del náufrago en la isla, y puede hacer 2000 chistes geniales con el cuadrito con el náufrago parado ahí, y hacer después los delirios como Rispo, y después las cosas que hace en Barcelona, que son impresionantes, de todo tipo de estilo, historietas para niños, bueno, de publicar a Barcelona, La Nación, Biciquen, qué sé yo. Sí, un montón. Impresionante. Y lo otro que te gusta mucho, tocar la viola. Y tocar la viola también viene de la niñez.
de la infancia, que me regalaron una viola. Yo quería tocar la flauta traversa cuando era chico, no sé por qué. Ah, mira, otro punto en común. Una viola. Sí, y me decepcioné cuando la vi, tengo que decir la verdad, digo, la puta madre, esperamos la flauta. Y me enamoré de la viola y no la largué más. Sí, de poquito le fue agarrando el gusto y es algo que pude en algún momento que me retribuyó dinero, es algo que pude hacer por dinero en algún momento, y siempre pasar por tocar solo, por lo general ahora toco solo, pero pasar por bandas con otros músicos, que para mí fue la formación lo mejor, para aprender a tocar y que tocar en banda. Y después si querés te mandás solo, pero tocar con otros músicos se aprende rápido y te queda. Eso está muy bueno. Bueno, Martín, te vamos agradeciendo y te vamos a contar que te vamos a despedir con una cortina que yo, digamos, como he estado tomando mate con vos en tu casa, sé que te gusta un poco, que es el Pepo. Obviamente, dado el tenor de Radio Heterogénea, no podemos poner cualquier tema del Pepo porque peligraría una construcción de muchos años en la radio. No podemos poner el del sonajero, no lo podemos poner, pero en principio, bueno, muchas gracias y te vamos a despedir con el Pepo. Bueno, esperemos, el Pepo va a terminar en Harvard, le van a dar en Harvard el día de mañana, y la cumbia villera va a terminar siendo como los primeros tangos de esos parias y runfla, pero que van a quedar en el pueblo. Un abrazo, Martín. Abrazo a todos, compañeros, muchas gracias por el contacto y nos estaremos viendo siempre en la lucha, en los juicios que sé que están por empezar, buscando a nuestros hermanos, ahí siempre nos estamos encontrando. Lucha. Un abrazo grande. ¡Cumbia peposa! ¡Para bailar! ¡Mátale fuerte! ¡Esta es! ¡Ya, papá! ¡De locos peposos vamos pa'l baile! ¡De la risa loca vamos a quedar! Hacemos la previa agitando el bar. Y así, con Pepo, agitando la cumbia, despedimos a Martín Capa de lo que los hijos no solamente vemos, documentales de derechos humanos. Todavía tengo las vacaciones encima, estoy como muy relajado con respecto a ese tema, por suerte. Juan, nos quedaba charlar, nos habíamos prometido un poquito, porque no es un hecho menor, de algunos hechos que han ocurrido en los últimos días en la Argentina. Un poquito lo charlamos en la mesa, el tema de PepsiCo, se tiraron distintas opiniones, pero la gravedad que es un sitio un poco... Vamos a tirar un puente con el programa anterior. Hablamos de el aniversario de las noches de la corbata, lo que había implicado para el país la desaparición de una camada de abogados laboralistas, lo que implican los distintos fallos que está emitiendo la Corte Suprema de Justicia con respecto a derecho laboral, y lo que está implicando en este momento, que esto es quizás lo más alarmante, además de la represión, ¿no? Lo más alarmante es la represión, pero que ha sido corrido del escenario público como intermediador en los conflictos laborales el Ministerio de Trabajo. Cada vez que se suscita un conflicto laboral en la República Argentina, está interviniendo el Ministerio de Seguridad, que preside Patricia Bullrich. Esto obviamente tiene un solo resultado, porque el Ministerio de Seguridad, tal cual está concebido, en sus funciones y en sus atribuciones, está para reprimir. Sí. Sus esquemas de funcionamiento no está el diálogo, el consenso tan mentado. No, porque además ahí se ponen en juego un montón de significados que tienen que ver, por ejemplo, con qué es la seguridad, ¿no? Para nosotros la seguridad es que no cierren fábrica, que los laburantes puedan tener su laburo, y bueno, hay un paradigma de seguridad así represiva, de seguridad policial, ¿no? Poner más policía, reprimir a los laburantes, cuando claro, para nosotros la seguridad tiene que ver con un contexto que dé seguridad a los argentinos y a las argentinas. Por otro lado, y nada alejado de eso, un avance judicial, ¿no? Del poder judicial, como decía también Lucho, la diferencia entre justicia y poder judicial en toda Latinoamérica, ¿no? Que tiene que ver con Milagros a la presa, que tiene que ver con Lula ahora una primera condena que igual tiene que ser que va a ser apelada y que tiene que ser
o confirmada o sacada, ¿no? Algunos dicen que lo que van a hacer es dormir la causa para no proscribirlo a Lula. Bueno, otros dicen que lo van a proscribir, ¿no? Porque es una proscripción, es una causa vergonzosa. Sí, que tiene que ver con un contexto latinoamericano de un avance de la derecha neoliberal, que en este momento se ve sobre todo en esas cuestiones, en los fallos contra los laburantes, en Macri pidiendo a Gil Carbó, la Procuradora General de la Nación, que renuncie, porque a él le parece lo más lógico que el presidente diga quién tiene que ser el procurador y que el Congreso lo apruebe, con un desconocimiento nada ingenuo de la Constitución, porque siempre desconocen para el mismo lado. Pero bueno, sí, esta avanzada es la que queríamos un poco hoy conceptualizar y empezar a charlar. Obviamente seguiremos charlándola. Sí, y lo que nos queda, digamos, además de todo lo, bueno, de decirlo claramente, esto que sostuvimos y digamos, nosotros nos alineamos fuertemente en su momento con el proyecto de reforma judicial, que no era solamente un proyecto de reforma judicial, de decir, bueno, cambiemos esto por un alfil, por un peón. Era un proyecto que tenía sus limitaciones, pero que digamos intentaba democratizar un poco el último poder consejos monárquicos que tiene nuestro país. Y esto es lo más preocupante cuando vemos cómo avanza el poder judicial. Son cargos, o eran cargos, cargos vitalicios, no son hereditarios pero le pegan en el palo, es el poder más conservador de todo. Nosotros lo hemos visto, no hablamos por hablar, lo hemos visto en los juicios por delito de lesa humanidad. Generalmente cuando comienza la hora de las definiciones lo está padeciendo la familia de David Moreno, ¿no? Lo está padeciendo la familia de David Moreno, el niño asesinado en el 2001. Cuando se acerca a las etapas de definiciones, cuando la justicia se ralentiza, cuando la justicia pasa la mayoría cuando tuvimos la mega causa, cuando pasó la etapa de mayor cantidad de testigos, empezaron a ralear las audiencias. Cuando se acerca la etapa de legatos es cuando más se estiran los tiempos y se empiezan a posponer las fechas de sentencia. Y lo está padeciendo también la familia de David Moreno, ¿no? Sí. Es el poder más conservador que queda en la República Argentina, el menos democrático, porque no se puede elegir ninguno de los representantes, que este es el punto más que deberíamos algún día sentarnos todos los argentinos, toda la Argentina, a decir por qué bancamos un poder completo de los tres poderes del Estado donde no podemos decir nada, porque no podemos decir nada como ciudadanos, ni no podemos votar ni un cargo de esos, y eso estaba contemplado, no íbamos a votar jueces como decían los medios de comunicación masivos, íbamos a votar los órganos que debían democratizarse un poco más de la justicia, y de esto estamos hablando, de los resultados concretos hoy, de una justicia que ha vuelto a su real esencia de conservadurismo. Sí, pues yo creo que por un lado está lo que vos decís, y por otro lado está también el avance del poder político y del poder concentrado sobre el poder judicial, digamos, están estas dos dimensiones, y yo escuchándote también a vos, decía qué loco también cómo a veces nuestros discursos, del pueblo, digamos, se toman, la derecha toma esos discursos para decir, bueno, cuando Macri dice, como vos decías recién, quiero jueces que me representen, ¿no? Cuando un juez no te tiene que representar a vos, ¿no? Por un lado, y por otro lado, esta discusión, por ejemplo, con Gil Carbó también, ¿no? O sea, siempre hay un retomar esos nuestros discursos para avanzar sobre el Poder Judicial, sobre un Poder Judicial independiente, sobre un Poder Judicial autónomo, ¿no? Y democrático. Entonces me parece que están las dos cosas, digamos. Está el avance de la parte más nefasta del Poder Judicial sobre derechos adquiridos, y está también parte de querer avanzar, digamos, sobre el Poder Judicial, de parte del Poder Político y de parte del Poder Concentrado. Yo ahora estaba leyendo justo un libro que se llama Hacer la Corte, que es de Berbisky, de toda cómo él conceptualiza cómo se fue armando la Corte menemista, ¿no? De 9 miembros. Y es impresionante ver paralelismos, ¿no? Es impresionante ver cómo estos gobiernos neoliberales, estos gobiernos represores, necesitan un bastión, una palanca en el Poder Judicial, un Poder Judicial que sea totalmente adicto a ellos, para poder llevar adelante, sin democracia, ciertas leyes, ciertas reglas, ciertos avances de ellos, ¿no? Bueno, vamos a empezar a despedirnos. Estamos pasaditos de horario, empezamos un poquito más tarde. En la producción general estuvo nuestro compañero Juan Dizenchaus, hoy sin voz. Sí, hoy sin mucha voz, pero el viernes que viene vengo. A la altura de las circunstancias. De vacaciones del programa, nuestro musicalizador y productor Diego Castaño, en la producción artística y locución,
Eugenio Talbot, nuestros invitados de hoy, Lucho Pien, mi padre, y a la vez militante barrial, peronista en Villa Libertador, nos vino a hablar del grave problema sanitario que implican las napas freáticas en ese barrio, y también hablamos del basural y hablamos de cómo se ha dado la construcción política y social en ese barrio. Vino la compañera Aye Perrota a hablarnos se cumplían 7 años de la sanción de la ley de matrimonio igualitario, hablarnos, de un balance de la sanción de esta ley, también balance de la sanción de la ley de identidad de género y cuáles desafíos estaban atravesando hoy las luchas de género. Se armó un par de discusiones, unos debates interesantes. Volvió a intervenir mi viejo en el medio. No podemos los pies, no podemos con nosotros mismos. Y estuvimos charlando también al principio de todo con la editorial, que no tenemos mucho más que decir que eso y todo eso que dijimos con respecto a la designación de Oscar Aguad en el Ministerio de Defensa. Esa editorial la pueden encontrar colgada en el Face de hijos, de familiares, de abuelas y de las asociaciones de presos políticos, porque son las agrupaciones que firmamos en Córdoba este pedido de que se revea el nombramiento de este personaje que ya podemos empezar a tildar de nefasto para la historia de negacionista del terrorismo de Estado, esta persona que ha encubierto a ejecutores materiales de tortura, secuestros y asesinatos mientras fue ministro de gobierno de la provincia de Córdoba durante el último mandato de Ramón Bautista Mestre padre. En la producción de contenido, Flor Ordóñez, Luz Rochetti, María Laura Villa, quien les habla en la conducción, Ludmila Ludueña, muchas gracias como siempre, un gran trabajo, aguantándonos hoy a los poquitos que hemos logrado venir y encima medio relajados que hemos estado hoy. No sé con qué tema musical nos quedó en la grilla, no sé. Sí, Eruca, íbamos a poner o Spinetta o Eruca Sativa, pero como el programa lo conduzco yo y somos horizontales, vamos a poner Eruca Sativa. Nos despedimos con parte del último trabajo de Eruca, Barrio y Fauna, hasta el viernes que viene. Entraste en el fuego y yo te seguí.
La lucha que nos parió. El programa de Hijos Córdoba.